No. Esta sí me hierve la sangre. No quiero revivirla. Me tardé un montón para contarla. Ay, no, mejor no. Estas son las 5 historias con maestras más impactantes que me han mandado. Chulitas, bienvenidas a este espacio de jotería. Gracias a las que se han quedado, se han suscrito y dado amor a este espacio. Me está gustando mucho estar aquí con ustedes, me siento libre, en confianza, a gusto. Claro que mi intención también siempre será que ustedes se sientan así. Gracias a este espacio hemos conocido algunas historias extendidas con lujo de detalle, para el chisme, para reflexionar, tocando temas importantes. Saben que en su mayoría son relatos lésbicos, pero aquí le entramos a cualquier queer que quiera contar su historia. Así que si tú tienes esa historia de novela, quieres desahogarte, quieres hacer que las personas reflexionen sobre lo que tú viviste, mándamela por Instagram, ya se sabe. Y por acá la narramos y la comentamos. Como la mayoría sabe, este espacio se creó gracias a TikTok. Y es por eso que de vez en cuando quiero hacer una recopilación de sus historias, las que se muestran allá. El último tema donde se dieron vuelo con todo fue el de las maestras. Y es que bastó solo un video para mencionarles que nosotras las lesbianas nos hemos crocheado por lo menos una vez con alguna maestra, para que ustedes descosieran y mandaran todas sus anécdotas. Tanto que llegó el momento que dije basta. Aparte de que ya eran muchas, me sentí con la responsabilidad de tener un control, porque esto se puede malinterpretar a veces. Por eso el día de hoy les traigo las 5 historias con maestras que más me impactaron a mí. Empecé a sentir cosas por una alumna. Yo trabajo como maestra de inglés en una escuela particular que ofrece cursos. Trabajo con casi puro adulto y uno que otro adolescente. Llegó una mujer que parecía muy importante, con la situación de que en su trabajo le estaban pidiendo que hablara inglés para poder ascenderla. Llegó y desde que la vi, algo pasó conmigo. En mis relaciones de pareja siempre había estado con hombres, pero no me negaba la posibilidad de estar con una mujer. Yo solo dejaba fluir lo que sentía. Pero esto sí lo tenía que reprimir, no porque fuera una mujer, sino porque era mi alumna. Pasaban los días y yo cada que la veía me empezaba a gustar cada vez más. La forma en la que se vestía, la seguridad que tenía, era impactante. Siempre iba de traje, con tacones y cabello suelto. Llegó el momento que hasta me ponía nerviosa solo de escuchar sus tacones entrando por el salón. La veía solo 2 veces por semana, pero ella se quedaba en mi mente todos los días. Me imaginaba cosas, soñaba cosas. Se estaba poniendo muy intenso. Pronto sentí que esto me estaba rebasando y tuve que poner más distancia. Ella y yo nos llevábamos bien. Me llevaba bien con casi todos mis alumnos, pero evidentemente con ella yo sentía algo más. Y ya ni siquiera me podía dar el lujo de hacer alguna broma o tener una conversación distinta a las clases con ella. Me limité solo a mi trabajo. Y cuando eso pasó, sentí como ella cambió completamente. Estaba enfocada solo en lo que yo sentía y no notaba si a ella le pasaba algo. Se acercaba, me preguntaba cosas, incluso me pidió mi número para temas de las clases. Comenzó a buscarme en redes sociales, comenzó a dar like a mis fotos, es decir, estaba haciéndose notar, justo cuando yo quería tomar mi distancia. Tal vez mi mente empezó a ilusionarse, pensar que yo también le gustaba a ella. Realmente no tenía la certeza de eso. De vez en cuando las conversaciones se llegan a ir a otros temas que no tienen que ver con sus clases, pero la realidad es que ni ella ni yo hemos rebasado los límites. Ahora solo estoy confundida. En realidad no ha pasado nada, todo ha estado en mi cabeza. Pero no sé si el hecho de que pueda yo llegar a hacer algo una vez que ella deje de ser mi alumna pueda comprometer mi trabajo. Por ahora solo sigo emocionada de llegar a mis clases con ella, solo para verla. Cosas que sí pasan. En esta vida hay todo tipo de alumnas, como todo tipo de maestras. No nos enfrasquemos solo en lo que conocemos como secundaria, prepa. Hay más circunstancias en las que tendremos maestras de nuestra edad o incluso más chicas, o alumnos de nuestra edad e incluso más grandes. Vaya, clases extracurriculares, como esta profe de inglés. Aquí la pregunta es, ¿y usted qué haría? Creo que los profes sí deben de tener un límite moral y también uno por contrato. Creo que por tu profesión debe haber cosas que tú no te puedes permitir y otras que no te van a permitir, o te corren, o te demandan en el peor de los casos. Que no tendría por qué haber una demanda en una situación como esta. Pero hay casos en donde el amor es tan fuerte que hasta se busca otro trabajo o la alumna decide ir a buscar a otra escuela. Aquí tenía la ventaja de que era un periodo corto de estudio. Ya dejando de ser su alumna, pues a ver qué pasa. Y no tendría por qué haber un problema. Seguimos. Mi maestra terminó siendo el amor de mi vida. Estaba por entrar a la universidad. Unos días antes nos pidieron que fuéramos a conocer las instalaciones y que nos presentaran a los maestros. Yo vi a una maestra alta de cabello largo y una sonrisa bellísima. Me encantó. Ella nos contó que nos daría la materia de historia del arte. Cuando por fin entré y la iba conociendo, me encantaba cada vez más. Pero no podía decirle a nadie. Mi familia y amigos eran homofóbicos. No tenía a nadie de confianza. Todo el primer año no pasó nada interesante. Solo intentaba ser una muy buena estudiante para ella, para que se fijara en mí. En el segundo año
pude abrazarla algunas veces porque le daba regalos, siempre con algún pretexto de algún día festivo. En este punto nos empezamos a hacer más cercanas, platicábamos mucho más y yo siempre buscaba poner mi asiento muy cerca de ella. En algún momento mi mejor amiga me empezó a preguntar que por qué pasaba tanto tiempo con ella. Yo solo le respondía que para caerle bien. Buscaba estar con ella en cualquier descanso u hora libre que tuviera. El día del maestro le di una carta, una rosa y unos chocolates. Mi amiga le dio otra carta en donde venía el dibujo de un minion y ella mencionó que le recordaba mucho a su prometido. Cuando escuché eso me puse muy triste. Supuse que tal vez podría tener novio, pero no me imaginé que estaría comprometida. Después de eso comencé a marcar mi distancia, obvio sin perjudicar mis estudios, pero ella lo notó. No me preguntó mucho, solo me dijo que no sabía por qué me había alejado de repente. Me dijo que respetaba mis decisiones, solo que si en algún momento yo quería hablar con alguien, ella siempre iba a estar ahí para mí. Honestamente, esto me hizo pasar muchas noches llorando hasta quedarme dormida. Un día antes de salir de vacaciones, para pasar al último año, me regaló un peluche y unos chocolates, ya que se enteró que fui la mejor de mi clase. Le agradecí y la invité a salir. Sabíamos que podía haber un conflicto porque era mi maestra, pero la convencí y solo salí 2 días con ella, días en que no estuvieron mis papás. El segundo día confirmé todos mis sentimientos por ella. Era demasiado fuerte lo que estaba sintiendo, así que decidí hacer que se fijara en mí. Yo estaba segura de que ella no tenía ningún sentimiento por mí, además estaba comprometida. Regresamos de vacaciones y la comencé a ver diario nuevamente. Nos hicimos mucho más cercanas. Un día llegó un proyecto navideño en la escuela, en el que teníamos que ir vestidos de cierta forma. Ella y yo habíamos organizado todo, estábamos súper emocionadas. Ocupamos algunos salones para que mis compañeros se pudieran vestir y llegó un momento en el que yo me quedé sola. En eso entró la maestra y le pedí que me ayudara a subir el cierre de mi vestido. Ella me pidió lo mismo para el suyo y cuando terminamos quedamos muy cerca, demasiado cerca, y decidí besarla. Cuando me di cuenta, ella estaba correspondiendo. Después de unos segundos se alejó y me sonrió. En el momento en el que iba a decirle algo, se escucharon unas risas. Ella me dijo que me fuera. Yo pensé que se había molestado, pero me tomó de la mano y me preguntó que si no me había gustado. Yo le dije que sí. Ella me dijo que no parecía y me volvió a besar. Después del evento nos quedamos a platicar. Le confesé todo lo que sentía por ella y ella me dijo que había empezado a sentir eso desde el segundo año. Me dijo que evidentemente no iba a poder ser. Ella no quería perder su trabajo, aunque me dijo que por mí aceptaría el riesgo. Le prometí que yo no diría absolutamente nada a nadie. Y me explicó que había estado comprometida durante ya muchos años. Ella solo lo estaba posponiendo porque realmente no se quería casar. La verdad, disfruté mucho nuestra relación a escondidas. Salimos muchas veces. Ella era súper respetuosa. Nunca se quiso sobrepasar. Incluso a veces me decía que pensaba que yo iba muy rápido. Claro que nunca nos presentamos con nuestras familias, por la situación y por la homofobia. Y ella y yo siempre estuvimos de acuerdo. Ya cuando estaba a punto de terminar la carrera, me dio muchísimo miedo. Pensé que ya no nos íbamos a ver, pero no fue así. Nos veíamos aún más. Comencé a trabajar, comencé a ser independiente y ella pasaba por mí todos los días. Ya llevamos 2 años juntas, los más lindos, y ella por fin dejó a su novio. Cuando empezamos yo tenía 19 y ella 26. Ahora tengo 21 y ella 28. Ella tiene un departamento para las dos y yo solo estoy esperando a juntar un poco más de dinero para poder irme con ella. Sé que para mí mis papás no serán un problema porque casi nunca los veo y no tienen que enterarse de mi vida. Somos muy felices juntas y honestamente no me arrepiento de nada. A ver, 19 y 26, 7 añitos de diferencia, dices, bueno, no es tanto. Pero aquí sí la ética les valió por completo a las dos. Los alumnos también tienen que saber sus límites, más cuando ya están grandecitos. Pero quien debía ponerlos claramente era la maestra. Y al contrario, ella comenzó todo. Yo solo quiero aconsejarles que tengan mucho cuidado con aquellas personas de moral distraída. Y mucho ojo aquí. Yo no vengo a hablarles desde la perfección, vengo a hablarles desde mis errores. Porque como la he cagado, la han cagado conmigo. Sean muy observadoras. Siguiente, casos de la lesbiana real. Jamás creí que mis sueños con mi maestra se harían realidad. Conocí a una maestra que no sabía que sería tan importante en mi vida. Poco a poco comenzamos a cruzar palabras por temas escolares. También ella era mi coordinadora. Un día decidí pedirle ayuda para poder pasar algunos exámenes. Comenzó a darme asesorías personales dentro del colegio en sus horarios libres. En esos tiempos, aparte de la asesoría, de repente platicábamos de otras cosas. Comencé a conocerla más a fondo y comencé a sentir cosas por ella. Yo siempre he tenido claro que me gustan las mujeres, pero nunca pensé sentir algo por ella. Evidentemente era mayor que yo. Estaba casada y tenía hijos. Me la quería quitar de la mente porque era una mujer prohibida para mí, pero cada que la veía quería pasar todo el tiempo con ella. Nos hicimos muy buenas amigas. Yo nunca le confesé que me gustaban las mujeres por miedo al rechazo y honestamente solo me enfoqué en pasar mis materias, aunque me gustaba muchísimo. Cuando por fin logré pasar mis materias, comenzamos a platicar un poco más por mensaje y sucedió un te quiero.
Comenzamos a vernos fuera de los horarios de clases, en la escuela. Desayunábamos o comíamos juntas y la pasábamos muy bien. Nos dábamos regalitos en fechas como nuestros cumpleaños o el 14 de febrero. Y así fue. Todos los días estaba en mi mente. Pasaron unos meses y no resistí. Decidí confesarle todo lo que sentía por ella. Sentía un nudo en el estómago. Pasaban por mi mente todas las posibles respuestas que me daría. Ese día me dormí y solo esperé su respuesta. Al día siguiente ella me dijo que siempre he sido muy especial en su vida, que nunca había conocido a alguien como yo, que no sabía exactamente lo que sentía, pero no tenía duda de que me adoraba. Yo solo grité de felicidad. Después de varios días nos vimos. Fuimos a comer y platicamos normal de todo, pero al ir al estacionamiento, subimos al auto y de la nada nos besamos. No podía creer lo que estaba pasando en ese momento. La mujer que creía inalcanzable estaba siendo mía en ese instante. Nunca formalizamos nada. Yo tenía claro que ella estaba casada, pero pasamos momentos muy bonitos. Un día decidí soltar ese cariño. Entendí que nunca podríamos estar juntas. ¿Está grabando? Esta fue una de las primeras historias que me llegó en las que realmente pasaba algo en la escuela con la maestra y que no se quedaba solo en el crush. Y siento que cuando empezaron a salir estas historias me esperaba sus experiencias con cómo había sido el enamorarse de una maestra, lo que se siente, lo que pasa por tu mente. Y a pesar de que estoy muy consciente de que es una realidad que a veces pasa más allá del crocheo, no sé por qué no me lo esperaba, pero me empezaron a llegar muchas historias de chavitas contándome esto. Y en algunas ocasiones o de plano no subía la historia o tuve que cambiar edades porque eran muy pequeñas ellas y las maestras pues no. Pero a ver, ya, hablemos con toda honestidad. Esto es lo que pasa en mi mente. Cuando yo tenía esa edad, en la secundaria, prepa, era algo que veía increíble. Por fin mi sueño hecho realidad. Me volteó a ver esa maestra por la que estoy loca, de la que me enamoré y pasó. Así como lo cuenta esta chica, tal cual, con esa emoción, con esa ilusión e incluso con orgullo. Porque claro, era la campeona, la que lo había logrado. Y probablemente si esta chica me lo hubiera contado en ese momento, le hubiera aplaudido y hubiera dicho, sí, eso, dátela. La gran diferencia es que ya crecí. No sé si ustedes han escuchado esta canción de Demi Lovato que se llama 29. Si no, vayan a escucharla. Es que es eso. Esa canción es justo eso lo que estoy pensando. Finalmente tengo 29 y en ningún momento ha cruzado por mi mente estar con una chavita de 16, 17, 15. Incluso 19, digo, no. Qué bueno que estoy haciendo ese video ahora porque ya casi voy a tener 30. Pero es por eso que me da tanto conflicto. No con la chica que me mandó esto, sino con la supuesta adulta, madura. Y en ese momento sí pensé que era un sueño, una fantasía hecha realidad. Pero ¿la fantasía de quién? ¿De ella o la mía? Bueno, continuamos. Mi primer amor fue mi maestra de música. Yo era una adolescente y ella estaba por terminar la universidad. Disfrutaba tanto verla. Era femenina y masculina a la vez. Su cabello corto, sus manos me encantaban. Evidentemente era mi clase favorita. Pasara lo que pasara, yo nunca me perdía esa clase. Y es que aparte de todo la admiraba muchísimo. Era tan talentosa. Mis ojos se iluminaban cada que nos enseñaba un tema nuevo. Se notaba la pasión que tenía por la música. Comencé a ponerme triste al ver que iba a terminar la escuela y ya no la vería. Seguí mi camino, pero siempre estuvo en mi mente. Muchos años más tarde me la encontré en un antro LGBT. Estaba disfrutando, bailando y en algún momento volteé a una esquina y la vi. No podía creerlo. Ahí estaba mi profe, hermosa como siempre. Me acerqué muy emocionada a saludarla, pero ella no me reconoció. Me sentía súper nerviosa, me sudaban las manos y sentía que el corazón se me salía. Solo me le quedaba viendo y pensaba, está aún más bella. Al notar que no sabía quién era, le recordé mi apellido, ya que era muy poco común y supo quién era. Pasamos toda la noche hablando, nos olvidamos del mundo. Nos fuimos a caminar a la playa y fue mágico. Yo le confesé todo lo que había sentido en la escuela y que al verla de nuevo, todo seguía ahí. Yo ya era una adulta, evidentemente ella también. Me llevaba algunos años. Actualmente estamos juntas, amando. Ay, con esta sí nos podemos enamorar. ¡Wow! El destino. Este fue el sueño hecho realidad. Porque lo común es que sea el crush de la escuela, pero pues ya se queda ahí. Termina en la escuela, sigues con tu vida. Y esto no es tan común. Ya que termines la escuela y años después te la encuentres, suceda aquello que creíste imposible. Ya con tu madurez siga ese gusto por esa persona. Porque hay que mencionar que muchas veces nos crushamos con ciertas personas, crecemos, nuestra mentalidad cambia, de repente nos volvemos a encontrar ese super crush que tuvimos y dices, híjole, no, ¿qué estaba pensando? Y aquí pues no, siguió el gusto y se dio una relación. No, eso no se ve tan seguido. Triunfó el amor de forma sana. No. Esta sí me hierve la sangre. Me tardé un montón para contarla. Ay no, mejor no.
Fui manipulada por mi maestra. Yo tenía 14 años cuando entré a mi nuevo colegio. Me había mudado para escapar del bullying y el acoso. Desde el primer día apareció ella. Una profesora de 56 años, elegante, refinada, no dejaba de mirarme. Sus ojos me seguían a todas partes, con una intensidad que me confundía. Y en mi inocencia me enamoró al instante. Creí que era atención, que era cariño, cuando en realidad era una forma para manipularme. Ella me buscaba, se acercaba más de lo que debía, me abrazaba, me daba besos en la mejilla, me defendía de los demás y se ponía celosa si alguien, incluso su hermana, que era la directora, me prestaba atención. Me hizo sentir especial, pero todo tenía una condición. Sus gestos cariñosos solo aparecían cuando yo le daba algo. Yo caí, me aferré a esa ilusión y empecé a comprar su afecto. Ropa, dulces, collares de oro, cada sonrisa suya parecía tener precio. Me sentía atrapada. Mientras yo la adoraba, ella me usaba. Pasaron los meses. A los 16, con ella ya de 58 años, me le declaré. Y aunque aceptó mis palabras, nunca quiso reconocerme como su pareja. No éramos novias, nunca lo fuimos. Solo me empezó a llamar mi amor, mi niña linda, mi bebé. Me empezó a abrazar más, me daba besos en el cuello, me tomaba por la cintura. Pero solo me daba cariño cuando le convenía, cuando quería algo de mí. Me manipuló tanto que me alejé de mis amigas porque se ponía celosa. Cuando no le regalaba nada, se volvía distante, fría y hasta cruel. Y si hablaba con algún chico, me castigaba con su indiferencia e incluso me daba malas calificaciones, como si yo hubiera cometido una traición. Todos en el colegio empezaron a decir que yo era la protegida de la profesora de matemáticas. El golpe más bajo llegó después. Yo estaba en medio de mi proceso legal por el abuso que había sufrido de niña. Necesitaba ayuda, apoyo y alguien que me ayudara a testificar. Le mostré a mi maestra pruebas, mensajes de mi abusador, donde me amenazaba con fotos mías. Creí que estaría de mi lado, pero en lugar de apoyarme retrocedió. Me miró distinto, me dejó sola. Ya no quiso abrazarme ni hablar conmigo. Me trató como si yo fuera una carga, como si mi dolor le diera vergüenza. Se molestó conmigo y me dijo que no la metiera en problemas. En su cumpleaños le había hecho un libro hecho a mano. Lo tomó de mala gana. Noté decepción, ya que anteriormente le había regalado cosas caras. Y esto solo era un detalle. Además de todo, me traicionó. Fue con la directora y le dijo que yo la acosaba, que yo era quien mandaba mensajes inapropiados. Mintió descaradamente, borrando el hecho de que ella empezó todo. El rumor corrió rápido. En la escuela todos repetían que yo era la traumada enamorada de la maestra. Me señalaron y me aislaron. Lo que hizo conmigo fue cruel. Me manipuló, me utilizó y cuando no le serví, me destruyó. Me dejó con ataques de pánico, sin fuerzas para seguir y con la certeza de que todo había sido una mentira. Nunca me quiso. Solo jugó conmigo y yo hasta ahora no la puedo superar. Esta historia no es mía, pero la conté en primera persona. Ya hice un video hablando de lo mal que está que personas adultas, sea cual sea su orientación, estén con chavitos de 15 a 19 años. Me da una rabia saber que este tipo de cosas pasen, porque ¿cómo dejamos salir al mundo a las criaturas? ¡Qué pinche miedo! Muñeca, necesitas ir a terapia, trabajar esto, lidiar con lo que pasó y superarlo. Yo sé que es difícil y es bien injusto y tú no tienes la culpa de esto, pero también tienes que aprender a reconocer cuando una situación está mal y aprender a poner tus límites, a protegerte. Uno cree que este tipo de adultos no piensa claramente por estar con chavitos a los que les doblas la edad, pero de tontos no tienen nada. La desventaja es que lo utilizan para cosas negativas. El nivel de manipulación a veces está cabroncísimo. Cuídense y cuiden a sus pequeñas personitas. ¿Qué necesidad de joderle la existencia a las criaturas? Ya me imagino los traumas que debe estar cargando esta mujer, la maestra, para ir por la vida haciendo daño. De esta historia les dejé la reflexión del final, porque me pareció importante también tenerlo acá. Es que todos tenemos traumas en esta vida. Todos. Por más mínimo vamos a tener alguno en el que trabajar. Unos van a tener unos muy fuertes y otros no tanto, pero a partir de cierto momento, cierta edad, es nuestra responsabilidad lidiar con ellos. Buscar ayuda para superar y no ir por ahí arruinándole la existencia a la gente. Algo que definitivamente no hizo esta maestra. Y algo que le va a tocar hacer a esta pequeña. Buscar sanar algo tan difícil. Dos cosas difíciles. Todavía alguien llega contigo a confiarte algo fuerte, algo importante, algo que hay que tratar con cuidado y tú te avientas más. Ay, qué poquísima madre. Pero por favor, hazlo, muñeca. Yo sé que va a ser difícil, pero piensa en convertirte en la adulta con la que te hubiera gustado cruzarte. Porque si no, solo se crea un círculo de maldad interminable. Realmente háganse cargo. No vayan por la vida solo con sus trastornos. Y ojo, son temas importantes. Muchas veces se necesita la red de apoyo, pero el tomar acción es parte fundamental. El querer cambiar y no solamente ir con la etiqueta de este es mi trastorno, este es mi trauma y defenderse con eso. Me lo dijo en algún momento mi psicóloga. Una vez que ya sabes
sabes lo que tienes, es tu responsabilidad hacerte cargo de eso. Ya no es justificarte ante las acciones que tomas. Por favor, dejemos de lanzar culpas, tomemos acción de lo que nos corresponde. Yo sé, puede ser injusto, pero nos toca. Aléjate de personas o situaciones que sabes que te pueden dañar o que no estés dispuesta a tolerar. Deseo que hayan disfrutado mucho de esta recopilación con estas reflexiones y me dejen saber en los comentarios qué historia les movió más. Recuerden dar amor a este espacio de jotería. Las quiero un montón.